Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para esta semana de Contrario Censo. Me acompaña hoy para tratar un poco la actualidad política de Argentina, mi compañero y amigo Eric Cámara. ¿Cómo estás, Eric? ¿Cómo va, Truco? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, uno de los últimos videos ya de este año. No tenemos hoy el tiempo para hacer un balance, pero en todo caso en la semana vamos a volver a conectarnos y anunciar un poco lo que va a ser el año que viene y conversar algún otro tema. Para hoy sí quería tratar un tema que se habló bastante la semana pasada, no tuvimos la posibilidad de por ahí grabar un video en el momento, pero el tema sigue y va agregando nuevos capítulos. La política argentina se sacudió la semana pasada con un fallo de la Corte Suprema de Justicia en el que en realidad es la declaración de inconstitucionalidad de una ley que salió, vos recordarás, Eric, cuando fue ese lío con el conflicto de la policía en la provincia de Buenos Aires. El señor Kicillof se estaba patinando la plata en burocracia y militancia política y le estaba pagando 2,50 mangos a sus policías, que en el medio de una situación pandémica estaban trabajando el doble, porque eran un servicio esencial y bueno, además los mandaron a monitorear prácticamente que la gente no respire. Entonces, se desató un problema salarial importante. No sé si vos recordás, los policías incluso se manifestaron en la calle, hubo una sobreactuación de un supuesto golpe de Estado, con en realidad una fuerza policial provincial, por grande que sea, no está en condiciones de hacer un golpe de Estado, es prácticamente imposible, ni siquiera en los 70. Pero bueno, fue en ese momento una sobreactuación. También en ese momento se discutía mucho dentro de la oposición sobre, entre halcones y palomas, lo que siempre se llama, de que era razonable o sano sentarse a dialogar con los kirchneristas, porque Alberto era el moderado y te escucha si le mandas un mensaje y por qué no hablas con él. Y bueno, Larreta y varios intendentes de Cambiemos fueron al anuncio de Alberto Fernández donde se condenaba el posible golpe de Estado y ahí mismo Fernández anuncia que la solución para el conflicto salarial de la policía de la provincia de Buenos Aires no iba a salir de Axel Kicillof, que era el responsable de acomodar sus números y pagarles, sino que él lo iba a arreglar de otra manera. Le iba a quitar un porcentaje de la masa de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y con esa plata que la nación se iba a quedar, iba a girarle fondos discrecionales a la provincia para que pueda, entre otras cosas, aumentarle los sueldos a los policías. Desató obviamente a partir de ahí la ruptura entre Larreta y Fernández, que si vos recordás durante toda la cuarentena se sentaron juntos a jodernos la vida, y Larreta lleva este caso a la justicia. ¿Por qué? Bueno, es un poco complejo y tendría que estar una hora hablando del tema para explicar cómo funciona dentro del régimen impositivo argentina, el sistema de impuestos coparticipables, el estatus de cada provincia y demás. Pero principalmente, y para hacerlo fácil, desde la reforma del 94, la ciudad de Buenos Aires es un distrito autónomo. Antes era la capital del país y tenía una especie de intendente que lo designaba el presidente de la nación. Entonces no era un distrito autónomo porque dependía directamente del Poder Ejecutivo Nacional. Entonces, con la reforma constitucional del 94, empezó a ser un distrito autónomo que elige sus propias autoridades, que tiene su propia carta orgánica, tiene diputados nacionales, senadores nacionales, y por supuesto tenía un porcentaje de, insisto, lo que llaman los impuestos coparticipables, que son impuestos que cobra la nación y que su recaudación se divide 50 y 50 con las provincias en un fondo total coparticipable que después se distribuye en porcentajes. El problema es que este sistema de coparticipación es un espanto porque hay casi de las 24 provincias, si contase a Buenos Aires, hay unas 17, 18 que sacan muchísimo más de lo que ponen, entonces les resulta un negocio redondo coparticipar, porque el IVA o el impuesto a las ganancias que por ahí pagamos los que trabajamos y producimos en Córdoba, termina financiando los empleados públicos de Santiago del Estero, La Rioja, Formosa, qué sé yo, Tucumán, Catamarca, algunas provincias del sur. Bueno, todos, salvo Córdoba, Santa Fe y algunas provincias más, Buenos Aires entre ellas, la mayoría de las provincias saca más de lo que pone. Buenos Aires, para hacerlo fácil y no entrar tanto en el tema, aporta el 25% de la masa coparticipable de estos impuestos y se lleva apenas, con este fallo de ahora, el 2,90 y pico. Hasta este fallo llevaba el 1, algo. Así se llevara el 5, lo están cagando en 20 porque, insisto, aporta el 25% y se lleva el 3%, en el mejor de los casos, con este fallo tan polémico.
pero muy bien la Corte, porque le pone un alto al gobierno nacional, le dice, vos no podés agarrar un día que te levantás y le sacás plata a uno para darle a otro o para administrar otros gastos tuyos. No, no funciona así porque es un mamarracho institucional incluso para un gobierno peronista. Entonces le pone un alto y le dice a la nación, vos le vas a dar a Cava, en vez del 1, y pico, le vas a dar el 3%, que en los números que hablamos son casi 200.000 millones de pesos. No lo hace retroactivo, lo cual ya le da una concesión al gobierno nacional, porque yo le hubiera condenado a pagar, si es inconstitucional, todo el tiempo fue nulo lo que le estuvo sacando. Claro. Tiene que devolver todo lo que le sacó. Y además, la Corte hace otra jugada muy inteligente, que es que la plata no va a salir del porcentaje que coparticipan las demás provincias, sino de la masa de coparticipación, como decía, la mitad de esos impuestos va para la nación, la demás para las provincias. Bueno, de la mitad que va para la nación sale esta plata, estos 200.000 millones de pesos por año, que el gobierno nacional le tiene que dar a la ciudad de Buenos Aires. En este caso es una disputa entre Fernández y Larreta. Para no entrar tanto en tema, lo que siguió después fue que el gobierno dijo que no lo iba a acatar el fallo, lo cual generó toda una polémica porque ya cruza un umbral. Si bien el kirchnerismo lo ha hecho otras veces, pero cuando tenía poder y la prensa no era lo de ahora, es un contexto completamente distinto. Un gobierno débil no puede desafiar a la Corte Suprema. Muy similar en algunas cuestiones, por supuesto, es difícil hacer analogías y traspolar a lo que intentó hacer el presidente de Perú, que en un momento de suma debilidad política intentó cerrar el Congreso, como en su momento hizo Fujimori. Todo termina Ujú. dependiendo de cuánta fuerza tengas en realidad. Un presidente débil no puede hacer este tipo de jugadas. Entonces, pasó algo muy interesante, y con esto ya te doy el pie a vos, Eric, que es algo que ya venimos hablando en otros programas, y es de cómo el kirchnerismo y sobre todo el delincuente promedio hace maldades cuando puede. Cuando vos le pones un alto, enseguida reculan y se portan bien. Entonces el gobierno dijo que no iba a acatar el fallo pensando que era una boqueada y nada más, pero cuando la oposición dijo que iba a denunciar a todos los que pusieran la firma, en este caso, la Corte le ordena al gobierno girar un dinero a la ciudad de Buenos Aires. Si el gobierno no gira ese dinero, todos los funcionarios que no quieran hacerlo tienen que poner la firma. No giro el dinero, ordeno a mis líneas inferiores que no cumplan el fallo. Entonces, alguien se tiene que hacer responsable. Y ni el ministro de Economía, ni la presidenta del Banco Nación, ni el presidente, nadie se quería hacer cargo. Entonces, hoy nos enteramos con que el presidente dice, no, no, vamos a acatar el fallo, mejor si lo cumplo. Y ofrece pagarlo con bonos, y esto fue la última novedad, con obligaciones negociables, que no es dinero en efectivo, pero es algo muy parecido porque vos lo podés cambiar por dinero. El tema es que si yo a vos te doy 100 pesos en bonos y vos lo querés cambiar por plata, tiene lo que se llama una tasa de descuento. Te lo va a comprar un banco, pero te lo va a comprar 80. Entonces, ya el hecho de que me des un bono, si yo quiero la plata ahora, estoy perdiendo plata, porque tengo que pagar yo la tasa de descuento. Entonces entiendo yo, y con mucho criterio, la reta se negó, y bueno, eso es lo que sabemos hasta ahora. Seguramente en la semana, si hay alguna novedad, también lo podremos tocar. Pero bueno, Eric, te llevo a vos, quiero ver tu opinión un poco. Entiendo que por ahí hay muchas cuestiones jurídicas o económicas que son complejas, pero me interesa en todo caso tu punto de vista de esta situación, ¿no? Un gobierno débil que intenta desafiar a la Corte Suprema y no puede. Y muy similar a lo que pasa con el otro mamarracho en Perú, que intenta desafiar el Congreso y se choca a la pared porque no tiene poder. Y me resulta muy interesante la violencia y la impotencia que le da a la izquierda cuando no tiene un proyecto de poder autoritario. Son muy... Porque vos te acordás, ¿no? Que esto era un poco... Ahora vienen los que saben gobernar, los que entienden de política, los que tienen calle, los otros eran unos CEOs, no entendían nada. Ahora vienen políticos profesionales, estos te comen crudo, te Sí, comen todo. Bueno, resulta como que si con fuera algo plata positivo. cualquiera es un capanga y sabe gobernar. El tema es qué pasa cuando no tenés guita. Así que bueno, Eric, te doy el pie, comentame un poco qué pensás vos y cómo estás viendo lo que está pasando. Bueno, varios puntos, digamos, políticamente yo creo que lo que pasó toda esta semana fue que en esta disputa, que es un castigo que le hizo el gobierno nacional en su momento a Larreta, como competidor, posible competidor, en el momento en el que el gobierno no estaba tan mal como está ahora, de cara a las elecciones ya que venían, siempre lo vieron a Larreta como una amenaza. Recordemos que el anterior, la persona que anteriormente les ganó las elecciones había sido también jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, es decir, Mauricio Macri. Y en ese momento yo me acuerdo que ya se veía como un castigo a la ciudad de Buenos Aires, una jugada, digamos, que le hacía el peronismo, que le hacía el gobierno nacional. Y bueno, y ahí fueron a la justicia y como explicaste vos, salió la resolución ahora. Pero yo creo que con esta resolución
Y saliendo el gobierno nacional a decir que no iba a acatar el fallo de la Corte Suprema, hicieron más campaña por Larreta que si le hubiesen dado ese dinero para que Larreta disponga de ese dinero a un año de las elecciones, o a menos de un año de las elecciones. O sea, han hecho más campaña, negándose, saliendo a decir que no van a acatar un fallo de la Corte Suprema, como decís vos, un gobierno tan debilitado como este, que no genera ninguna simpatía, que tiene muchísima imagen negativa. Le hicieron mucha más campaña por Larreta, que salió a decir, nosotros queremos hacer las cosas bien, nosotros queremos hacer las cosas de otra forma, miren cómo voy a bajar impuestos tal y como prometí, y ustedes no me están permitiendo hacer todo esto que yo quiero hacer y cumplir con mi palabra porque no me están queriendo cumplir con un fallo y además están haciendo un golpe de Estado, porque en Twitter, ese día, no sé si vos te fijaste, fue, digamos, tendencia el hashtag golpe de Estado. Toda la oposición se alineó, o casi toda la oposición se alineó detrás de este hashtag. Es decir, como te digo, fue una gran campaña para Horacio Rodríguez Larreta que queda como, digamos, queda victorioso de esta batalla, por más que el gobierno no hubiese querido, aunque ahora dio marcha atrás, al salir a decir que no iba a acatar el fallo, es una victoria para Rodríguez Larreta, que bueno, quedó como un republicano diciendo voy a bajar impuestos, yo cumplí con la ley, fui a la justicia, hice todos los pasos que había que hacer, y ahora hay que acatar este fallo y ustedes no están viendo fallo, es un golpe de Estado, bueno, etcétera, 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 ¿no? Porque salió gran parte de la oposición alineada a través de Larreta, y esto fue, como te digo, de un gran beneficio político para Horacio Rodríguez Larreta, porque es una victoria que le da la justicia y es una victoria política en el sentido de que no acatar un fallo de la Corte Suprema no puede generar ningún visto bueno, digamos, excepto en algunos pocos fanáticos kirchneristas y demás, que obviamente los hay y salieron a defender públicamente lo indefendible. No, Ahora, sí, decime. sí. No, No, decime, decime, decime. no, que para agregarte en ese sentido, por ahí no lo dije hoy para no hacer tan larga la introducción. En este sistema impresentable de coparticipación, que insisto, para mí habría que eliminarlo y en otro video podemos Sí, conversarlo, pero tendríamos que ir hacia un sistema de competencia fiscal, como pasa en España, por ejemplo, o en otros países de Latinoamérica, donde cada provincia compite con bajando impuestos para atraer inversiones. Entonces, listo, Cava es más atractiva para las empresas, para vivir que Formosa. Bueno, está bien, entonces cuando Formosa elimine impuestos y haga una competencia fiscal más atractiva, muchas empresas se van a radicar ahí. Pasa en Estados Unidos, por ejemplo, viste que muchas empresas se están mudando desde California a Florida, por ejemplo, porque el régimen impositivo los trata mucho mejor. O podés ver el caso sí, en Europa, si te fijas, Eric, de los jugadores de fútbol, que a vos te gusta el tema. Cristiano Ronaldo, por ejemplo, se fue de España a Italia por un tema impositivo, porque en Italia tenía desgrabado un montón de impuestos a las ganancias que en España le estaban sacando el 50% de su contrato. Entonces, cuando vos no te aseguran, porque claro, Formosa no tiene que molestarse en atraer inversiones, porque sus empleados públicos los paga con lo que producimos acá en Córdoba y lo que producen los porteños. Y en ese aspecto hay una parte aún más corrupta todavía. La provincia de Buenos Aires, esto es una doble corruptela, porque la provincia de Buenos Aires como provincia recibe mucho menos de lo que aporta también a la masa coparticipable, porque además de conurbana hay partes muy productivas en la provincia de Buenos Aires, zonas de campo, de turismo, qué sé yo. Todo el interior de la provincia de Buenos Aires en realidad es sumamente productivo. El problema de la provincia de Buenos Aires es el tercer cordón de conurbano donde concentran casi la mitad del electorado y es todo el sistema de planes y demás. Entonces, ¿cómo se castiga? A la provincia de Buenos Aires todo lo que aporta como concepto de provincia por lo que produce el interior, no le devuelven nada. Pero en proporción por habitante es la que más recibe, porque después la nación le gira discrecionalmente con aportes del Tesoro Nacional, que es otra figura que inventó la política para subsidiar distritos aliados, la nación le termina girando discrecionalmente al gobernador X cantidad de plata, que en proporción termina compensando la coparticipación y más, para que Kicillof vaya al conurbano y se haga el político del año, cuando es un tremendo inútil que maneja casi el doble de recursos de lo que manejaba, por ejemplo, Scioli, y se la jacta de buen gobernador por eso, porque en realidad pone plata y pone plata y pone plata. Este año ha metido 45.000 empleados públicos solamente en lo que va del año, crea secretarías para todo. Es un derrochador serial, porque la nación está todo el tiempo financiándolo atrás, o sea, doblemente asqueroso. La provincia es castigada en cuanto a coparticipación.
Y además recibe plata discrecional que compensa eso, pero va directamente al conurbano. O sea, el tipo que tiene un campo en Junín, en su puta vida va a tener una ruta porque la plata que coparticipa no llega y la plata que viene de Nación va directamente a la parte kirchnerista. Entonces, Kicillof es el más enojado y si vos te fijas fue el que más enérgico salió por ahí a hablar del fallo porque, claro, Kicillof está gobernando, no solo con el aval de Cristina Kirchner, sino con una chequera ilimitada que le Claro. permite hacer casi cualquier cosa. Yo lo quisiera ver a Kicillof gobernando con el presupuesto que tenía Vidal o el que tenía Scioli. Entonces, eso era un poco lo que te quería agregar en esto. Y con lo de la reta coincido, lo subís al escenario porque en estas épocas de campaña, cualquier excusa que te suba al ring te da cámaras de televisión, te da la atención de la gente, te plantás como un antikirchnerista, entonces llamás la atención del votante que votaría cualquier cosa que le gane a estos tipos. Y sí, dentro de Juntos por el Cambio se posiciona muy bien y de manera completamente gratuita. Exacto. Y además con, digamos, más allá de la tensión que generó, es objetivamente es una victoria. Y es una victoria que se da después de 2 años de espera, habiendo ido por la vía judicial como corresponde, con todo el discurso que siempre ha tenido, ¿no? Este del republicanismo que tiene gran parte del PRO y demás. Entonces, obviamente, es una victoria en doble sentido, no solo porque digamos, le están diciendo este dinero lo tenés que manejar vos, sino porque además ya le genera toda una victoria política por todo esto que mencionas vos, toda esta publicidad y bueno. Este, después, y eso para mí es interesante, lo que vos mencionas, no podemos dejar de mencionarlo, es hay que discutir en profundidad el tema de la coparticipación. Y todo este argumento porque hay un argumento que a mí me molestó mucho, y de hecho en algún momento lo tuiteé y demás con funcionarios de la reta que salían a hacer toda una apología de por qué subían los impuestos, respecto de que, bueno, había ocurrido esto con la coparticipación, entonces tenían que subir impuestos por otros lados, y lo que me molestó siempre ahí fue que nunca se habló de bajar el gasto. Siempre se habló de, entiéndanos, necesitamos subir impuestos porque, bueno, nos quitaron este dinero, entonces hay que subir impuestos por otro lado. Entonces siempre, nunca se ocurrió, nunca se les pasó por la cabeza decir, bueno, vamos a bajar impuestos para poder tratar de momentáneamente, vamos a suspender X obras, vamos a suspender esto que teníamos planeado hacer para intentar, para no perjudicar al votante promedio, el ciudadano promedio, que está pagando impuestos, que no puede más de pagar impuestos, y que esta es una lucha que no tiene que ver con él. Entonces, una de las alternativas hubiese sido, bueno, bajamos los impuestos, dejamos de gastar, bajamos el gasto, quiero decir, para no tener que subir impuestos, porque nos ha pasado esto con la coparticipación. No vamos a poder hacer esta obra, pero estamos yendo a la justicia. No, acá fue, apóyennos, que tuvimos que subir un impuesto, entiéndanos, esto es culpa del kirchnerismo, no es nuestra culpa. Entonces, y eso es un poco más de lo que venimos hablando, es una de las grandes distinciones que tienen, digamos, un Larreta con incluso alguna gente que está dentro del PRO, o obviamente con tipos como Milei o Expert en lo económico, ¿no? Este, mm, yo creo que en eso es un punto importante de diferencia. Y después viene todo lo que vos decías, que además hay que discutir lo que es la coparticipación, lo que es la falta de federalismo en Argentina, como corresponde, dejar de financiar ciertas cuestiones, dejar de también depender o que se concentre todo en Ciudad de Buenos Aires. Hay un montón de cuestiones a discutir dentro de todo lo que es la coparticipación y demás, pero eso no quiere decir que ya como están funcionando las cosas, digamos, haya que salir digamos, en este sentido, a aclarar que el presidente tiene que cumplir con lo que la Corte Suprema de Justicia diga. Por más que ellos puedan salir con su retórica, que la han utilizado durante todos, vos decías, en algún momento el kirchnerismo tuvo digamos, intenciones de de avanzar sobre la justicia con mucho más poder. En un momento se habló, y ellos han hablado ahora también del partido judicial, han hablado en su momento de democratizar la justicia, no sé si te acordás. Es Sí, decir, eliminar la división de poderes. Democratizar la justicia no es otra cosa que eliminar la división de poderes. Es decir, vamos a someter al voto popular lo mismo que se vota en el Ejecutivo, también a la justicia. Entonces, se elimina lo que es la división de poderes. Es lisa y llanamente eso. El kirchnerismo lo intentó hacer, lo argumentó en su momento, cuando tenía más poder,
Y siempre lo hemos hablado en esto cuando se compara muchas veces el kirchnerismo con el peronismo y demás, que hay muchas cosas que el kirchnerismo no pudo hacer, incluso en su momento de más poder, de mayor legitimidad, porque, bueno, los tiempos no lo permitieron. No pudieron cerrar medios de comunicación como hizo Perón en un solo día, porque, bueno, los tiempos eran otros, y no se lo permitieron por más que tuvieron poder, pero lo intentaron. Sin duda, si hubiesen podido, si los tiempos hubiesen sido los de Perón, probablemente hubiesen actuado de la misma manera. Y así como ocurrió en ese momento, ahora ocurre algo similar. Yo creo que vio Fernández que realmente no tiene ese poder que cree tener, vio lo que capaz, como vos decías, vio lo que pasó en Perú, conoce sus limitaciones, sabe que no tiene ni siquiera el apoyo de lo más duro del kirchnerismo. Incluso el kirchnerismo lo puede haber mandado, digamos, lo ha presionado porque en esto salió, por ejemplo, uno de los que salió a decir que el presidente tenía que desobedecer el fallo de la Corte fue Capitanich, ¿no? Bueno, Y uno no Capitanich sabe es si uno de es, los gobernadores que saca más de lo que pone. bueno, sin duda. Por eso yo creo que es imposible discutir. De hecho, vos sabías que con la última reforma constitucional, Argentina hace 30 años que se estableció que el Congreso debía sancionar una ley de coparticipación y no lo ha hecho porque no se pueden poner de acuerdo, porque claro, casi todos los que votan están bárbaros con este sistema. ¿Por qué carajo, insisto, Capitanís va a querer una coparticipación en la que él saque lo que pone? Si está viviendo casi... el otro día leía Formosa, de cada 100 pesos que ponen en el fondo de coparticipación, saca 7.000. Entonces, imagínate la intención que pueden tener los senadores de Formosa de votar una reforma de la ley de coparticipación. Para mí es la justicia la que tiene que ordenar el Congreso o declara una nueva ley razonable de acá a un año con determinados parámetros o directamente eliminarla. Listo, si ustedes en un año no acomodan esto, queda derogado y se arreglan, se termina la coparticipación, basta. Pero este tipo de cosas, esto lo hablaba con Ger el otro día, Eric, pasa generalmente en tiempos de crisis donde tenés la legitimidad de la gente por una crisis que está llevándose puesta a la sociedad, además de cierta legitimidad política. El caso de Fujimori cerrando el Congreso de Perú fue, por ejemplo, con Sendero Luminoso que estaba tomando el país, por decirte un ejemplo. Entonces, si vos querés sancionar este tipo de reformas en contextos en los que no están dadas las condiciones, y sí, posiblemente termines eyectado. Pero me gusta que se instale el tema, porque insisto que hay que presionar muchísimo para que esto se solucione, porque no es una cuestión de plata, Eric, porque, insisto, la política sigue manejando muchísima guita, la reta sin estos fondos siguió gobernando y hasta derrochando, te diría, porque nosotros conocemos gente que está en la Argentina y sabemos que siguió derrochando y sabemos también por otros conocidos nuestros Está a que la vista. con el impuesto que metió a los bancos, sacó más de lo que estaba perdiendo por coparticipación, o sea que la reta estaba bárbaro así como estaban las cosas, pero es una cuestión que va más allá de la plata. El hecho de toda la corruptela institucional que tenemos viene en parte a esto, a que en Formosa vos tenés un tipo que el 93% de su presupuesto es la coparticipación, de algo que no produce. Entonces, Infran está bárbaro así, y por eso tiene un 80% de empleos públicos. Y lo mismo llevarlo a Santiago del Estero, a Chaco con Capitanich, porque esto empezó también al inicio del mandato con Cristina Kirchner y varios gobernadores diciendo, mirá los porteños, toda la plata que tienen, lo bien que viven, tienen cloacas, tienen electricidad. Y sí, porque se administran bien y atraen inversiones. Entonces, si no vemos el denominador común, entonces vamos a tener un serio problema. Insisto, esto no es una cuestión de el día en que Infran no tenga cómo mantener el 80% de sus empleados públicos y lo mismo trasladarlo a las otras 15 provincias feudales que hay en Argentina, vos quedate tranquilo que en 2 semanas te arman un régimen de propiedad privada, atracción de inversiones y demás. El tema es que hoy no tienen un incentivo a hacerlo porque total la guita está. Es como el tipo que tuvo una herencia y no quiere laburar. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué va a laburar si tiene plata? Por moral claramente no, entonces mientras tenga guita no se va a calentar. Ahora, sacale a Formosa, a Chaco, a Tucumán, a Catamarca, todas esas provincias, sacale lo que le están robando a Córdoba, a Buenos Aires, a Santa Fe, a Mendoza, y vos vas a ver cómo en un año los tipos te atraen inversiones. Y eso es completamente Ujú. sano. Vos imaginate, Eric, que Capitanil le diga a Mercado Libre, che, vengan a instalarse acá. Por 5 años no pagan ni un impuesto. Trae todo acá, vos generame 100.000 puestos de laburo en el Chaco y trae los edificios acá y no me la empresa Mercado Libre tiene, no sé, un 60-80% de exención impositiva. Listo, Mercado Libre a las 2 semanas está operando en Chaco. No es muy complicado. De hecho, insisto, y esto no es una utopía, Eric, porque en Estados Unidos funciona así.
y lo hemos hablado todavía con Ujú. Franco, ¿te acordás que notaba que muchos fondos de Nueva York, por Hay una ejemplo, suerte de competencia entre los se van estados a la para atraer Florida a o esas a empresas. Miami porque en Nueva York los impuestos con los demócratas son cada vez más altos, entonces no tiene sentido tener un fondo de inversión que hoy opera de manera completamente remota, virtual, home office, estar trabajando en un estado que te mata impuestos, siendo que Wall Street siempre fue la cuna de los fondos de inversión y grandes bancos y demás. Hoy ya no están así, no lo tienen por ganado porque impositivamente no son competitivos. Y eso a mí, y pasa en Estados Unidos, te estoy diciendo que es un país recontra serio. Imagínate si lo trajéramos Ujú. acá, la cantidad de cosas que podemos lograr. Sin dudas. Estoy de acuerdo. Es algo que hay que debatir, que hay que empezar a instalar y que hay que empezar a, digamos, a exigir que, digamos, dentro de lo que es el debate nacional, porque los argumentos, digamos, en favor de eso son muchos, están claros, pero es una cuestión de conveniencia, de, como vos decías, que no se produzca ese debate, es una cuestión de lobby y nada más que eso. Exacto. Entonces, es un buen tema todo esto que pasó esta semana para comenzar a discutir todos estos temas y hablarlo más en profundidad. No, y ¿sabés qué más? Antes de cerrar también ¿por qué está bueno instalar estos temas? Por más que después uno por ahí pierda. Lo mismo que instalar algunos debates en el Congreso que por ahí no salen, como les pasó a los abortistas en su momento, que perdieron pero instalaron el tema. Eh, el hecho de que vos denuncies a Capitanich, a Infran y a todos estos gobernadores que fueron los primeros en salir a protestar, porque obviamente están enojados de que se hable el tema, porque, insisto, no les quitaron plata, pero les molesta que se hable el tema, los mostrás a ellos como el poder corporativo de la Argentina. Les quitás la máscara de víctima de pobrecitos, de provincias pobres, cuando en realidad los tipos viven como millonarios, son los tipos más ricos del país y son casi, insisto, Eric, señores feudales. A mí me irrita muchísimo que se mire para otro lado y hagamos de cuenta que no pasa nada con semejante régimen institucional en algunas provincias de la Argentina. Y todos lo Mm. sabemos. Lo sabemos de Chaco, lo sabemos de varias provincias del norte, de varias provincias del sur. Sabemos que hay 20, 30 familias que son dueñas de la provincia, manejan la gobernación, las intendencias, todos los diputados nacionales, todos los provinciales, porque son oficialismo y oposición, entonces es todo lo mismo. Y el resto de la Ujú. gente, o empleada pública o secretaria de esta gente. No tenés ninguna otra opción, salvo que sea futbolista Cuando o... uno, Cuando uno mira Argentina, digamos, es cierto que es mucho más las provincias que se manejan de esa manera, son muchas más las provincias que se manejan de esa manera, la inmensa mayoría respecto de otras provincias que están más o menos un poco mejor administradas o con más alternancia de poder. Por ejemplo, bueno, justamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, Exacto. Son la no gran tanto algunas mayoría, pero intendencias. abrumadora mayoría. Te diría que deben ser unas 18 provincias las que sacan y 6 Sí, las que ponen. Y eso sí, repercute porque el Congreso, si bien diputados es un poco más parejo porque es por población, el Senado son 3 por provincia. Entonces el Senado argentino es de lo más corrupto del mundo que hay. En el Senado se votan los jueces, entonces eso te repercute en el poder judicial que tenés. En el Senado se votan los ascensos militares, te repercute en la calidad de las fuerzas claro. armadas que tenés. Bueno, y así con un montón de otras discusiones, de aumento, subo, baja de impuestos, de régimen de inversiones, de un montón de cosas, está completamente atada a la representación política que tienen señores feudales, que es algo que debería ser inaceptable. En el mundo no es aceptado, por lo tanto, en Argentina no debería ser aceptado. Y así como el mundo vive opinando a veces de cuestiones de otros países, debería llamarle la atención a la Argentina de su régimen institucional, al menos en materia provincial. Y por supuesto, Eric, Exacto. repercute en las elecciones nacionales. El kirchnerismo en las provincias del norte arrasa, porque son todos empleos Ujú. públicos comprados con un mismo aparato, donde hasta hay hasta fraude y nadie se molesta en discutir porque es tan imposible discutirlo que ni siquiera, porque el juez es el primo del gobernador, entonces ni te gastás en ir a discutir, pero pasa y todos lo sabemos. Entonces te repercute Ujú. en todo, en el Congreso que tenés, en la justicia que tenés, en las elecciones nacionales, en tu economía, en sobreconcentración. Y ya queda poco tiempo, así que no me quiero ir porque este es un tema que también me llevará a hablar de una hora y media, porque es un tema que me obsesiona, la sobreconcentración de gente en Argentina en 4 o 5 provincias. Vos ya no tenés un puto espacio verde acá porque todo se construye para los costados y se va abriendo y tenés pues provincias del sur completamente despobladas, provincias del norte completamente despobladas, y eso es porque toda la producción y la creación de riqueza está concentrada en 4 o 5 provincias, y por supuesto la gente que quiere un laburo tiene que ir ahí. Entonces, está lleno de gente, mira, al año a Córdoba vienen cerca de 90.000 estudiantes. De esos, solamente 20.000 se vuelven a sus provincias, el resto se queda, porque en sus Claro. provincias no hay trabajo. Y Ujú. lamentablemente eso también hay que cambiarlo para que estas cosas cambien. Así que bueno, Eric, lo vamos a dejar acá porque, insisto, esto dispara a muchos temas que nos harían hablar 3 horas y irnos de tema y se perdería el punto.
pero vamos a tratar de reencontrarnos esta semana para cerrar un poco el año y tocar un poco los temas que nos quedaron afuera hoy. Así que bueno, Eric, si querés hacer un cierre, por supuesto, todo tuyo, y si no, ya lo vamos a cerrar. No, simplemente eso, que vamos a seguir atentamente lo que ocurra a partir de hoy. Fue lo de lo que aclaró Alberto Fernández, que al final se iba a acatar, pero que iba a pagar con bonos. Entonces es un tema que está abierto, que vamos a seguirlo, que es interesante y que empieza a ayudar a posicionar también a personas que ya como la reta se quieren posicionar ya. No falta nada para las elecciones, ya son el año que viene, estamos a fin de año, ya empieza la campaña con todo y esto es uno de los grandes, digamos, uno de los grandes comienzos de la campaña, yo creo, es todo lo que ocurra de acá en adelante en estos días. Así que hay que estar atento y bueno, si, como decís, si podemos nos juntamos en la semana y hacemos otro programa. Perfecto, Eric. Bueno, el gusto de siempre y le agradecemos, por supuesto, a los chicos que nos escuchan siempre y invitamos a los que nos siguen por primera vez a suscribirse al canal y por supuesto, likear el video y nos reencontraremos esta semana o la semana próxima en un próximo video de Contra los Censos. Un gran abrazo a todos.